Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 8 del curso de C++ para principiantes. Lo que vamos a ver hoy van a ser las tablas, o más bien conocidas como arrays. Vamos a ver cómo se pueden declarar, cómo se inicializan, vamos a hacer algún que otro ejercicio y vamos a ver también algunas tablas especiales como son los strings. Así que sin más dilación, empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser dar una breve teoría sobre lo que ya hemos visto y cuál es la diferencia entre las tablas y lo que ya hemos visto. Hemos tratado con datos simples como pueden ser los enteros, los flotantes, los caracteres, etc. Y vemos que este nivel es limitado en complejidad. Aparte que también la información de estos datos es homogénea. En comparación con las tablas, vemos que las tablas son entidades más complejas, ya que es una agrupación de datos. Y la información de las tablas también es heterogénea. Sabemos que las tablas son agrupaciones de variables del mismo tipo, es decir, toda una tabla va a ser de tipo entera, o toda una tabla va a ser de tipo flotante, o toda una tabla puede ser de tipo char, etc. También lo que sabemos de una tabla es que puede ser accesible desde cualquier índice, es decir, desde 0 a n, ya que una tabla puede tener una dimensión de 10, una dimensión de 20, de 50, etc. Y como mínimo la tabla va a tener una dimensión de 1, porque si no tiene dimensión, digamos que no existe la tabla. Por lo tanto, como mínimo va a ocupar un espacio en memoria. Las n dimensiones van a ser dependiendo del tamaño que ocupe esta tabla. Después de dar una pequeña introducción, lo que vamos a hacer va a ser declarar ya una variable de tipo entera que sea una tabla. Como veis, nos hemos declarado una variable que se llama table y esta tiene una longitud de 3. Es decir, el primer índice de la tabla será 0 y el último será 2. Una vez que se declara la tabla, también tenemos que asignarle un valor a cada una de las posiciones de la tabla, ya que una vez se declara esta tabla, los valores van a estar vacíos. Por ejemplo, para la posición 1 con índice 0, lo que le estamos diciendo es que tenga el número 23. Para la posición número 2 con índice 1, le estamos indicando que tenga el 45. Y para finalizar la última posición, lo que es el índice 2, le estamos diciendo que tenga el valor 99. Si intentamos acceder a la posición número 4, lo que sería fuera ya de la tabla, como veis el IDE nos da un warning, ya que nos está avisando que la tabla como mucho tiene 3 posiciones. También se puede inicializar una tabla con las llaves. Para inicializar una tabla, lo que tenemos que hacer es dentro de estas llaves ir escribiendo los valores separados por coma. La tabla tiene dimensión 5 y va a ser desde el índice 0 hasta el índice 4. Si intentamos añadir un último valor, nos va a dar un error, ya que como mucho solo hay 5 posiciones y estamos añadiendo una sexta. Como veis, para poder inicializar una tabla, lo que tenemos que ir haciendo es ir escribiendo cada uno de los valores de uno en uno, y esto se puede llegar a convertir en un problema cuando la cantidad de datos es grande, por ejemplo 500 posiciones, 1000, 1.000.000, etc. Para poder inicializar todas estas tablas de una gran cantidad, lo que hay que hacer es inicializarlas por bucles, y para ello vamos a hacer un ejercicio y el mini problema dice escribir un subprograma que declare una tabla de 500 enteros y que la llene del 500 al 1 de forma descendente. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser declarar lo que es el subprograma, el método, antes del main. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser llamar a este método, y para finalizar, después del main, lo que vamos a hacer va a ser definir este método, y lo primero que vamos a hacer va a ser declarar una tabla con 500 posiciones de tipo entero. Lo siguiente, para poder inicializar la tabla tenemos que utilizar algún bucle, y yo personalmente voy a utilizar el bucle for. Lo que voy a hacer va a ser empezar inicializando la variable i, equivalente a índice, en la posición 500, ya que la queremos de forma descendente. La siguiente condición que vamos a hacer va a ser comprobar que esta i sea mayor que 0, ya que el último número va a ser el 1, y para finalizar vamos a ir decrementando este índice. Vamos a dar un pequeño repaso a lo que es la tabla de 5 dimensiones y vemos como la última posición tiene índice 4. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en nuestra inicialización va a ser añadirle el índice pero restándole 1, ya que la última posición va a ser 499. Como la condición del bucle es que el índice sea mayor que 0, cuando este índice llegue a 1 y le restemos este 1, realmente estaremos guardando en el índice 0, en la posición 1 de la tabla. Y lo que queremos hacer es ir almacenando en esta tabla lo que son los valores de forma inversa, es decir,
En la posición número 1 lo que vamos a almacenar es el valor 500 y en la posición 500 lo que vamos a hacer es almacenar el valor 1. Para poder ir almacenando de forma descendiente lo que podemos hacer es poner 500 de primeras y ir restándole el índice. Es decir, cuando sea la primera iteración que el índice equivale a 500, cuando le restemos estos 500 valdrá 0. Por lo tanto, lo que también tendremos que hacer es sumarle 1. Cuando este índice valga 1, lo que haremos será 500 menos 1, que serán 499, y sumarle 1, que serán 500. Por lo tanto, vamos a cumplir con las condiciones. Para saber que estamos inicializando bien una tabla tan grande, yo recomiendo hacer algún que otro cout para comprobar que lo estamos haciendo correctamente. En este caso yo he cogido la posición 1, la posición 500 y la posición al azar 38. Como veis, en cada una de las posiciones le he restado 1 ya que vamos a acceder al índice. Lo siguiente que podemos hacer es ejecutar el código y vemos cómo en la posición 1 estamos almacenando el valor 500 y en la posición 500 el valor 1. Finalmente también en la posición 38 estamos almacenando el valor 463, lo que confirma que estamos almacenando en la tabla los valores del 500 al 1 de forma descendiente. A continuación vamos a hacer el mismo ejemplo pero con un bucle while para ir viendo cuáles son las diferencias. Para empezar tendremos que declararnos la variable de índice en la posición 500, igual que hemos hecho en el bucle for. Ahora tendremos que escribir la estructura while con la condición de que la i sea mayor que 0. Y dentro del bucle while escribir la asignación de valores dentro de la tabla. Y finalmente, una vez escrita esta asignación, lo que tendremos que ir haciendo después es ir decrementando el índice. Como veis, no hay mucha diferencia, ya que al final estamos haciendo prácticamente lo mismo, independiente de si es un bucle for o un bucle while. Una vez volvemos a ejecutar el código de nuevo, vemos que el resultado es el mismo que cuando utilizamos un bucle for. Para finalizar vamos a ver los strings, ya que estos se comportan como si fueran una tabla de caracteres. Lo primero que voy a hacer va a ser declararme una variable de tipo string que se llame name y le voy a añadir el nombre de Robledo. Y para ver el comportamiento de la variable, lo que voy a hacer es acceder a la primera letra de este nombre. Y podemos hacerlo mediante el índice 0. Como podéis ver, el resultado nos da que la primera letra es la R, ya que efectivamente, como podemos observar, la primera es R. Finalmente lo que vamos a ver van a ser el tamaño de los strings, una propiedad que puede ser bastante útil a la hora de programar. Lo primero que vamos a hacer va a ser inicializar una variable de tipo sizeT, es un tipado especial, un tipado que es prácticamente lo mismo que un int. Pero para evitarnos warnings lo que se puede hacer es inicializarlo con este tipo de tipado. Y para acceder a lo que es el tamaño de un string vamos a utilizar la propiedad size. Y una vez tenemos inicializada la variable, lo que podemos hacer es utilizar un cout para saber cuál es la longitud del nombre. Y como veis, finalmente cuando ejecutamos el código vemos como la longitud de Robledo equivale a 7. Hasta aquí el episodio de las tablas, donde hemos visto las declaraciones, inicializaciones, también inicializaciones masivas y también cómo actúan los strings como tablas. Espero que os haya gustado, déjame un like, déjame una suscripción y nos vemos en el siguiente.